asistir a la clase, por si alguien quiere repasar algún tema, si le quedó alguna duda, siempre va a quedar ahí esa trazabilidad de la clase grabada en ese punto como tal. El canal, yo les mando en el correo que les voy a mandar y como se ve acá en el plan de actividades remotas, ahí está el link del canal y ahí va a quedar pues el repositorio de todo. Les decía, la plataforma a través de la cual vamos a hacer todas las actividades evaluativas va a ser a través de Moodle. En este momento a ustedes les va a aparecer ya un curso de Moodle que se llama Gestión Empresarial. Todavía no utilicen ni entren a ese curso de Moodle. Ese curso va a quedar funcionando a partir del lunes de la otra semana, como tal. Y a través de ese Moodle vamos a hacer todas las actividades evaluativas en ese caso. ¿Cómo van a ser las evaluaciones? Acá les aparece. ¿Sí está saliendo la presentación? Perdón. Sí, doctor. Sí, señor. Listo. Entonces, vean. Como es de su conocimiento, o si no es de su conocimiento, pues se los menciono. En cada momento, cada profesor va a hacer un reporte de notas de solamente el 100%. Nosotros no vamos a hacer 3 reportes como siempre se hace. Sin embargo, pues no puede haber una nota que supere un 30%, en ese caso en particular. Las notas siempre deben máximo tener un 30%. ¿Cómo voy yo a repartir ese 100% o cómo lo voy a fraccionar? Lo primero, vamos a tener un 30% que va a ser un ponderado de todas las actividades evaluativas que hagamos en cada clase. ¿Y cuáles van a ser las actividades evaluativas? Las actividades evaluativas van a consistir en lo siguiente. Uno, la clase del día martes, a final de la clase, en unos 15 minutos, a través de la plataforma Moodle, les voy a hacer un examen de 2, 3 preguntas, que tiene que ver con las lecturas previas y con lo visto en clase. Son 3 preguntas tipo test, en ese caso. Entonces, por ejemplo, si hoy hablamos de cómo funciona un despacho judicial como un juzgado, puede que una pregunta diga, en un juzgado, el oficial mayor es quién. ¡Pum! Hace las notificaciones, digita las audiencias, se proyecta las sentencias, ta, ta, ta. O sea, lo que hablamos en la misma clase y lo que leyeron previamente en ese evento. Y los días miércoles vamos a hacer la actividad evaluativa similar, pero ya no va a ser una actividad evaluativa conceptual, sino va a ser una actividad evaluativa casuística. Es decir, les voy a plantear un problema fáctico relacionado con el ejercicio del derecho y su gestión empresarial y ustedes van a trabajarlo y lo van a resolver de una vez, en un tiempo un poco mayor, 20 minutos, media hora, al final de la clase. Entonces, al final de la clase ustedes van de acuerdo con lo que hemos hablado, entonces ustedes ahí entran a revisar todos esos aspectos y pues esa es la finalidad de tener un tercer nivel de aprendizaje, en ese caso. Además, les soy sincero, eso también lo hago pues para que pongan cuidado y asistan a clase y no se pongan ahí a perder el tiempo. Pero créanme que al final ese 30%, si ustedes lo aprovechan, termina siendo un total regalo para ustedes. Son más o menos 8 semanas, 16 clases, pero de esas 16 clases, estas dos por lo menos no vamos a hacer la actividad evaluativa, empiezan desde la otra semana, o sea que más o menos vamos a tener, pónganle ustedes unas 13, 12 actividades evaluativas y al final el ponderado de eso nos da un 30%. El segundo 30% es un examen que se realizará el 9 de septiembre. Ese examen, ¿cómo se realizará? Les mandaré a través de la plataforma Moodle el examen, preguntas conceptuales, un caso y preguntas del caso. Todo relacionado con lo que hemos venido mencionando acá en ese evento. Más o menos unas 25 preguntas y eso vale un 30%. Y 2 exámenes finales, uno escrito y uno oral, que será la última semana de clase. El oral, ustedes siempre para el examen oral, ahorita en esta modalidad virtual, yo les mando un banco de preguntas. Entonces yo les mando un banco de preguntas más o menos de unas 40, 50 preguntas, y lo que hacemos es que eso sale al azar. Ya lo hice el semestre pasado, me funcionó,
Entonces, a través de una app, yo a través de esa app, el número me sale al azar, entonces digamos sale Viena y Viena le sale el número 3, pues la pregunta 3, y ahí sale su examen oral, pero es un banco de preguntas. También lo hago porque para el banco de preguntas, cuando usted lo desarrolla y lo resuelve, pues usted está estudiando de una vez. Entonces es otra forma de aprendizaje un poco más sencilla. Y el examen escrito final, pues es un examen parecido al examen que tenemos más o menos del 30%, que los tengo señalados en la misma fecha, pero por lo general el examen escrito final yo lo amplío unos 3 4 días para que lo trabajen durante esos 3 4 días. Y termina siendo prácticamente unos casos, preguntas, para que ustedes las analicen, las estudien y las resuelvan. Siempre tipo test, nunca preguntas abiertas en ese evento. No sé si hay alguna duda respecto a la forma de evaluar, de calificar. Pues claro, ¿no? Ok. En cuanto a las clases, pues más o menos como se supone que son 3 horas, yo creo que lo que vamos a hacer es, siempre vamos a hacer un break de unos 15 minutos más o menos. En ese break, pues para que descansemos un poco. De pronto habrán días que no hagamos break y sigamos de largo y acabemos un poco antes. Entonces en ese punto lo manejamos de esa manera, pues para que tampoco se vuelva tan pesado, tan pesadas esas clases. Dos aclaraciones. Mañana tenemos un inconveniente y es que mañana es la cátedra inaugural, ¿no? Entonces mañana la cátedra inaugural es creo que de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y la clase de nosotros es de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Entonces, yo no sé si ustedes tengan clase antes de la clase mía, pero posiblemente si tienen clase antes que yo, el profesor de esa clase les va a pedir el favor que se conecten a la cátedra inaugural. Entonces yo encarecidamente para el día de mañana, pues les voy a pedir que se conecten a la cátedra inaugural, entiendo que es a través de Facebook, entonces se conecten, lógicamente la escuchen, y especialmente por un aspecto muy importante, independiente del tema que se va a hablar, que es un tema creo que internacional, ¿no? Eh, Independiente de eso, quiero que se conecten para que perfilen a la persona que va a dar la cátedra. Y es que la persona que va a dar la cátedra es una egresada de las primeras promociones, que es doctora en Derecho. Son muy pocos los egresados que tienen doctorado de la Facultad de Derecho y que más o menos ustedes se ubiquen ella qué está haciendo y en qué está trabajando, para que se den cuenta. Ella creo que es procuradora delegada ante casación civil. Eso pues es un cargo bien fuerte, un cargo muy bien remunerado. Ese cargo gana prácticamente igual que un magistrado. Eh, y es un cargo pues muy relevante. Entonces, para que ustedes también analicen ese punto. Una vez acabe la cátedra inaugural, nos conectamos a la clase. ¿Cuándo empieza la clase mañana? Cuando se acabe la cátedra inaugural, en ese caso, en ese punto. Entonces, yo creo que la cátedra se termina por ahí a las 11, 11 y pedazo, y en ese caso, pues, arrancaríamos la cátedra de mañana. Y la próxima semana, no, pues la próxima semana no hay problema. Entonces, esa sería. Es que de festivo solamente creo que hay el viernes festivo y el 17 que es un lunes, entonces a ustedes no les afecta, no perdemos esa clase, en ese caso en particular. Eh, ¿Queda claro entonces lo de mañana? De la cátedra inaugural y eso. Sí, señor. Doctor, una pregunta. ¿Y a qué horas Claro que empieza sí. la cátedra? A las 9 de la mañana. Por Facebook. Sí. Si Ah, bueno, señor. quieren, ¿a ustedes no les llegó un correo con la invitación? No, eso estaba mirando, pues no, ¿No? no Sí, lo vi. Si quieren, ¿sí? Si quieren, yo les envío hoy un correo con el link y todo y de todos modos recordando. La cátedra, lo que les digo, la cátedra es más, ya se los voy a mandar por acá, ¿no? Para que de Profe, pronto profe, señor. ¿no es mejor que usted pues se añada o se agregue al grupo de nosotros, al grupo de WhatsApp? Uy, no, gracias. Paso, paso. Eso, Listo. si hay algo tedioso en eso, es eso. Y si algo que yo agradezca es estar tranquilo un fin de semana, en las noches,
y la verdad es que estoy en suficientes grupos y eso no. Si alguien quiere tener comunicación conmigo, escríbame a mi WhatsApp o algo. Si alguien quiere, escríbame un correo electrónico, yo no tengo ningún problema. Pues no lo digo mal, pero con el debido respeto. A veces uno le escribe en un domingo, en la noche, profe, me ayuda con no sé qué otra materia, paso por ser grosero y ni les respondo. Pero, pero de resto no, no, la verdad a mí esos grupos no me gusta estar para nada. Entonces ahí paso de eso. Gracias por la invitación, pero no, en ese caso. Yo tampoco uso tema de monitores, a mí me parece que eso no sirve para mayor cosa. Pues sirve para uno tener un coche que le haga las cosas, pero a mí no me gusta que me hagan las cosas, me gusta hacerlas a mí mismo. Entonces creo que no tiene sentido. Pues a mí me pagan para que yo haga mi trabajo, entonces poner un monitor a que me pase las notas, a que me haga las cosas, creo que tampoco tiene como mucho sentido en ese caso. Listo. Entonces ya les voy a mandar la invitación de la cátedra inaugural, les aclaro, pero pues es el día de mañana en ese caso. Ok, listo. Entonces ese es como nuestra ruta y los temas que vamos a ver. O sea, recuerden, mi idea o mi finalidad principal es que ustedes comprendan que ejercer la profesión del abogado siempre debe tener una visión empresarial o una visión gerencial. O sea, uno no solamente se vuelve un productor de temas jurídicos, sino tiene una visión diferente. En ese caso, para la muestra de un botón, el doctor Hernando Hernández. El doctor Hernando Hernández en ese momento ejerce de todo menos el derecho. ¿Y por qué? Pues porque su función como decano es distinta. Nicolás, que está a veces en los consejos de facultad, se da cuenta que uno debe tener un manejo más gerencial administrativo en algunas cosas que propiamente jurídico. Entonces uno termina muchas veces pensando que uno va a ser jurídico y jurista y lo va a hacer, pero no se puede alejar uno 100% de lo que es una labor administrativa, que es bien complicada en ese caso. Y si ustedes quieren de aquí a mañana ser unos abogados exitosos, el éxito genera estrés y genera toda esa situación. Listo, perfecto. Entonces, perdón, una aclaración. Yo creo que el día de hoy yo no voy a hacer un descanso, voy a agotar el tema que quiero agotar y quiero que acabemos más bien un poco más temprano en ese caso. Además, por ser el primer día, y lo que quiero hoy como primer día es que ustedes se ubiquen en el tema, que ustedes entiendan qué vamos a hablar y de qué por dónde va toda o sea, que entiendan la importancia y la problemática del caso en ese evento. Ok, perdónenme un segundo, acá les voy ¿cómo se dice? A compartir pantalla nuevamente para poner una presentación y ya les muestro. Lo que estoy buscando lo de la cátedra inaugural, pero no lo encuentro. Regálenme 2 segundos. Ya lo encontré. Entonces, sí, ¿ya les está apareciendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Listo, entonces, mira, ahí está cátedra inaugural, doctora Paula Andrea Ramírez Barbosa, abogada egresada de la universidad, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, procuradora tercera delegada para la casación penal. A modo de chisme, ella debe ganar igual que gana un magistrado de la Corte. O sea, porque los procuradores y fiscales delegados ante los tribunales, cortes y eso ganan casi igual que un magistrado. Acá está el lugar virtual, hora, a través de Facebook, todo.
Entonces les voy a compartir ese link por el chat y todo. Para que ustedes empiecen a ver que hay egresados que son muy exitosos en su vida profesional de esta facultad y les ha ido muy bien. Yo conozco egresados que están en el Congreso, que están en muchos lados, no solamente en la rama judicial, en la rama ejecutiva, pero bueno, que sean felices o no, no sé, porque eso es otra cosa que de pronto va a ser muy reiterativo y es que el tema económico no es que sea el que más feliz lo hace uno. Ahí, listo. Entonces vamos a arrancar y vamos a arrancar de lo siguiente. Y les voy a mostrar un dato, no para preocuparlos, sino que para que se empiecen a concientizar. Eso es una noticia reciente del 2020, donde nos explica prácticamente qué ha pasado con todos los abogados últimamente en Colombia. Yo les cuento para que ustedes echen números. Cuando yo me gradué y terminé mis estudios en el año 2009-2010, mi tarjeta profesional es 199.000. Hoy en día ya estamos llegando al número 400.000. O sea que en los últimos 10 años han salido casi 200.000 abogados. ¿Dónde está metida toda esta gente? No tengo ni idea. O sea, ¿dónde están trabajando todos ellos? Preguntémonos eso. Y acá esta noticia nos lo señala. En una sola década se duplicó el número de abogados y nos muestra que más o menos al año, o sea, nosotros somos peor que el coronavirus. Al año salen o se gradúan más o menos entre 10.000 a 20.000 abogados en Colombia. Y yo no creo que al año mueran 10.000 o 20.000 abogados para desocupar plazas para que nosotros nos ocupemos. Entonces lo digo en ese sentido, esta noticia ahí lo muestra unas tablas, muestra cuántas facultades de derecho hay en el país, muestra cómo ha ido subiendo el número de abogados año tras año. En el 2008 más o menos 9.000, hoy en día se están graduando casi 18.000 o 20.000 al año en el 2018, y los números pues van subiendo cada vez más en ese caso. Entonces se pueden dar ustedes cuenta que la situación, no digamos que sea preocupante, pero la situación es una situación que genera, pues que genera duda, ¿no? O sea, ustedes dicen, nosotros vamos a ser parte de tanta gente y ¿dónde vamos a terminar empleados? Entonces ustedes decían, hombre, vamos a trabajar en la rama judicial. La rama judicial no tiene toda la capacidad para emplear a toda la gente que va a salir. Voy a trabajar en las alcaldías, menos. O sea, sale mucha gente anualmente como abogados, entonces el tema se hace un poco más complejo. Sin embargo, digamos, voy a sonar muy como esos que hacen conferencias de superación personal, pero sin embargo la clave del éxito es saber proyectar su profesión y saber proyectarse hacia dónde uno va y saber cómo debe manejar o cómo debe gerenciar o administrar su profesión en ese caso. Y especialmente también saber cómo funciona el derecho, que es lo que yo les decía hace un rato. Muchos me decían que quisieran trabajar en la rama judicial, pero muchos no saben cómo funciona un juzgado. Entonces, en ese sentido, es bastante, pues bastante curiosa esa posición. O yo les hago la pregunta, ¿alguien sabe qué es un oficial mayor en un juzgado? ¿Y qué hace? ¿Sí o no? Además, porque el nombre de oficial mayor suena como a fuerzas militares, ¿no? ¿O no saben? ¿Ninguno sabe? ¿Nicolás sabe qué es un oficial mayor en un juzgado? ¿No? ¿Nada? Ok. ¿Alguien sabe qué tipo de funcionarios o empleados hay en un juzgado aparte del juez? ¿Y qué hace cada uno? ¿No? No sé. Ok, dice. Entonces démonos cuenta, en un juzgado, por ejemplo, está el juez, Está el secretario, el secretario, sustanciador, o el el citador. oficial mayor, citador. Ujú. ¿Ustedes saben qué hace un secretario de un juzgado? Yo creo que ustedes escuchan secretario de un juzgado y dirán, uy, no, gas, yo no quiero ser un secretario. Y el secretario de un juzgado es un abogado que gana muy bien,
pero las funciones de él son secretariales, lo cual no quiere decir que sean de ser como Betty la Fea, que pensarán ustedes, sino las funciones de un secretario es prácticamente controlar los términos y es como el subgerente del juzgado. Entonces, todo eso es lo que quiero que empecemos a mirar en cómo funciona, cómo de aquí a mañana ustedes van a estar sentados en una junta directiva de una empresa trabajando y qué función cumplen en ese caso. Listo. Entonces, vean, cuando hablamos de gestión empresarial del derecho, como les decía, no nos queremos basar en hablar de principios de administración, en explicarles qué es la administración y nada, sino que ustedes analicen que el ejercicio del derecho no solamente es saber de derecho, sino saber comportarse como un administrador o como un gerente, en ese caso. Ya lo vamos a ir explicando por qué. A uno, toda la carrera le explican y uno siempre le hace la pregunta de qué es el derecho, uno se aprendió de memoria el significado de derecho positivo, que es decir que el derecho es un conjunto de normas armónicas, bla, 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 y eso lo saben de memoria, pero más que uno saber qué es el derecho, uno tiene que saber otras cosas, y ahí nos empezamos a hacer otros cuestionamientos. Y el primer cuestionamiento que yo les hago es ¿qué es ser un abogado? Entonces, cuando ustedes se preguntan qué es ser eso se lo debería uno preguntar antes de entrar a estudiar esta vaina. No ya ahorita que uno está ya metido hasta el cuello en esto. Pero uno se pregunta qué es ser un abogado y de pronto algunos de ustedes me dirán, no, pues yo quiero ser un justiciero, el zorro, quiero pelear por las injusticias, todo eso. Pues muy bonito y todo, pero eso es paja, o sea, eso es mentira, en ese caso. Y ser un abogado no es propiamente eso, en ese sentido. Entonces ahí yo les hago una pregunta, ¿qué creen ustedes que es ser un abogado, en ese caso? Aparte de ser una persona ética, íntegra y todo eso, que eso tampoco es tan real, ¿qué creen ustedes que es ser un abogado? Cualquiera, no importa, así diga una abogada. Ivonne, ¿qué piensas, Ivonne, que es ser un abogado? ¿Mm? Ivonne, o Cartagena, ya fueron a dormir Ivonne y Cartagena. Laura, yo te voy conectada. ¿Tú qué piensas que es ser un abogado? Pues Doc, aunque parezca algo romántico y, y utópico, pero pues la misma palabra abogado, o sea, lo refleja, es abogar por el que no tiene voz. O sea, Sí, o sea, ser usted el metido en donde no lo llaman, pero con un interés altruista de siempre cumplir con esos postulados de justicia, aunque no se materialicen en todos los casos, pero sí es como muy, o sea, opino yo que es como muy por esa corriente. ok. Usted en este momento es abogado y lo llaman de una empresa y le dicen, el coronavirus nos jodió, hay que echar a un poco de gente. Entonces usted como abogado laboralista, que está en el módulo laboral, dígame cómo hacemos para echar toda esta gente sin indemnizarla. Entonces usted qué hace, renuncia, dice, eso no es ser abogado, eso no es ser altruista, renuncio, o qué hace Cartagena. Pues, profe, no todo lo moral es legal ni todo lo legal es moral. No, pero con lo que usted me está diciendo, entonces ¿usted qué dice? O usted está diciendo, o usted lo hace y dice, soy un mal abogado por haber hecho eso. Pues por eso, o sea, primero si no tengo conflicto moral al respecto y legalmente se puede, se hace. Pero si el filtro moral no lo pasa, yo creo que sí, lo correcto sería uno decirlo, Ok, sí, no puedo. ok, perfecto. Entonces vean, lo primero es que ser abogado es algo muy complejo. A mí se me hace que es más complejo saber qué es ser abogado que saber qué es el derecho. Porque es que si hay una profesión que sea muy multifacética, por decirlo así, suena eso muy como de actor o de actriz, es ser abogado. Si ustedes se dan cuenta, los abogados estamos metidos en todo. Por eso esos 20.000 abogados anuales que salen consiguen trabajo, porque los abogados no solo se dedican a ejercer el derecho,
Hay abogados que hoy en día yo conozco que son administradores de conjuntos cerrados y les va bien. Tienen 3, 4 administraciones de 3, 4 conjuntos y ganan bien en ese sentido. O sea, hay abogados que se dedican a muchas cosas diferentes propiamente que aplicar el derecho. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de ser abogado, pues el término abogado, como lo dice Cartagena, abogar por alguien, es un significado muy antiguo. Pues porque antes los abogados estaban dedicados, o los juristas, era a defender a otras personas o a solucionar conflictos. Eso hoy en día no es así. Y por eso también, entonces tenemos que preguntarnos a qué se dedica un abogado, qué es lo que ustedes se van a dedicar. Entonces ustedes ya que mañana dicen, yo soy abogado, pero pues una cosa es ser abogado y otra cosa es usted a qué se dedica como abogado. Entonces, si entramos a mirar a qué se dedica un abogado, acá empezamos a ampliar el panorama y la idea es que ustedes empiecen a dar cuenta pues de que ese panorama es bastante amplio, tiene un espectro muy grande. En los inicios, como les decía, el abogado se dedicaba a asesorar, a apoderar y a solucionar conflictos. Eran como las 3 funciones esenciales de los abogados. Por eso los abogados tenemos tan metido en la cabeza de que cuando vayamos a ejercer la profesión vamos o a litigar, o a ser asesores, o vamos a ser jueces, o vamos a trabajar en la rama judicial. Y no está mal, oigan, no está mal. Pero lo que les digo es que la realidad es otra, porque en ese campo no hay cupo para eso, siempre. Y no siempre, si yo soy litigante, defiendo. No siempre, si yo soy asesor, asesoro en temas jurídicos. A veces me toca hacer otras cosas. No siempre que yo soy juez, resuelvo conflictos. Muchas veces termino haciendo otras cosas muy diferentes. Entonces, en ese sentido, vemos que la mayoría de ustedes tienen algunos pensamientos en qué trabajar y pues muchos se van por este campo. Incluso lo hablaban ahorita, entonces muchos dijeron, yo quiero ser litigante, yo quiero pertenecer a la rama judicial, a la rama, al poder ejecutivo. Ninguno me dijo el legislativo, pero pues es posible. Incluso yo conozco varios que están ahorita en el legislativo. No necesariamente porque sean senadores o congresistas. Claro que hay un egresado, Wills, que es representante de la Cámara, creo, y él es egresado de la universidad. Eh, Hay algunos que dicen, pues yo quiero trabajar en el sector privado. Ninguno me dijo, yo quiero ser comerciante. Conozco muchos comerciantes que son abogados y son excelentes comerciantes, pues porque tienen una visión comercial totalmente diferente. Por lo menos un compañero de pregrado mío es comerciante hoy en día, es un gran comerciante. Algunos dijeron que estaban en el sector educativo. Entonces démonos cuenta que esto se empieza a ampliar, se empieza a hacer un poco más grande y entonces ya empezamos a ver que no solamente es ejercer esto, sino esa profesión se empieza a ir por otros lados mayores. Y ahí ustedes se van a enfrentar a 2 grandes posibilidades o una gran disyuntiva. Y es que en el ejercicio de cualquier profesión uno puede hacer 2 cosas en la vida. O dirigir y liderar algo o cumplir órdenes. O sea, ser un empleado. Reitero nuevamente, ninguna de las 2 está mal. Entonces uno como abogado tiene la posibilidad, por eso les preguntaba nuevamente lo de un juzgado. Ustedes dicen yo quiero trabajar en la rama judicial, excepto Alejandra García que me decía que quería ser juez o magistrada. Pues si yo soy juez o magistrado, más tiendo a ser un líder o a dirigir. Pero si yo no soy juez o magistrado, yo soy un empleado, lo cual no les estoy diciendo que reste importancia. Porque es que si hay alguien que hace las cosas en un despacho, no es propiamente ni el magistrado ni el juez. Muchas veces quien hace eso es el oficial mayor o el auxiliar del magistrado. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que mirar que la profesión, ustedes la pueden ejercer de algunas de estas 2 formas. Por lo general, para llegar a un punto de ser dirigente o líder en nuestro rol de abogados, arrancamos o tenemos que arrancar de ser empleados y solamente cumplir orden. O sea, para llegar a ese escalón,
implica tener en cuenta esos aspectos. Pero ¿por qué trato de hacer esta reflexión con ustedes? Porque es que cuando yo cumplo órdenes nomás, tengo menos responsabilidad como abogado y tengo menos tareas y funciones de carácter administrativo. Cuando yo llego a un rol o a un papel dirigente o de liderazgo, yo tengo muchas más tareas y muchas más cosas que pensar desde el punto de vista de una gestión empresarial del derecho, tal cual como pasa en un juzgado. Para ceñirnos al ejemplo de juzgado. En un juzgado, el oficial mayor es el sustanciador, o sea, el que proyecta las decisiones, el que proyecta las sentencias, el que proyecta los autos. El juez también lo hace, pero con una menor carga. El juez lo que hace es revisarlo y firmar, en ese caso. Hay jueces que son muy juiciosos, que proyectan mucho también, pero la mayoría de jueces no lo hacen porque no les da el tiempo para hacerlo, porque tienen que estar encargados de otros roles administrativos dentro de su juzgado. Entonces, por lo menos, Profe, se bugueó. no los han... Profe, se le escucha muy cortado, casi que no se escucha. Está bugueado, profe. Profe, se traba. Profe, sigue sin oírsele bien. Profe, apáguelo, apáguelo. Profe, así apague y active el micrófono. Se salió de la reunión el doctor. ¿Aló, me escuchan? Qué pena. Listo, ahora sí. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Pena que se fue la... Bueno, ya les vuelvo a compartir, es que creo que se me cayó la red y ya les vuelvo a compartir la presentación. No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Luego de que mencionara la función del oficial mayor y lo que hacía el juez. Ah, ok. Entonces yo les estaba diciendo eso, o sea, entre las dos posibilidades que yo tengo que ser empleado o ser líder como abogado, pues yo siempre voy a decir, no, pues yo quiero la de líder. Pero por lo menos si usted se da cuenta, la posición de ser líder implica más rol de administrar y más rol de gestión empresarial del derecho. Por eso les decía, el oficial mayor solamente se preocupa por coger los expedientes, sacar el auto, proyectar el recurso y demás. Pero el juez tiene que preocuparse por las cuentas del juzgado. El juzgado tiene cuentas, maneja plata, por los procesos y las calificaciones disciplinarias de los empleados, por mil cosas que uno como empleado no tiene ningún problema. Entonces, eso también en la práctica lleva a que muchas veces uno cuando es empleado, uno dice que el jefe no hace un carajo, que el jefe no hace absolutamente nada. Pero lo que pasa es que el jefe no hace nada porque tiene muchas cosas que hacer. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que tengamos claro en el decano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el decano de la facultad, el doctor Hernando, si ustedes miran, digamos, a un profesor, el profesor cumple unas funciones claras, dar clase, punto. Pero digamos, uno como profesor no se está preocupando por todo lo que se tiene que preocupar el decano, y es que el decano es como el gerente o el administrador de la facultad. Entonces eso implica que ustedes tengan que tener una visión gerencial o de manejo empresarial del derecho, de su función como abogado. O sea, el punto que quiero llegar hace rato con lo que les estoy diciendo. Por esa razón, nosotros ya no solamente como abogados, a medida que vamos creciendo profesionalmente, solo somos juristas, sino que muchas veces
muchas veces sufrimos una transformación y esa transformación hace que pasemos a ser más administradores que propiamente juristas, en ese caso. Y reitero el mismo ejemplo. Si ustedes le preguntan al doctor Hernando Hernández en ese momento, él es más lo que hace administrativo que lo que hace de temas jurídicos, porque pues es que administrar una facultad no es fácil. Si ustedes le preguntan a un juez, muchas veces pasa lo mismo. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un alcalde, tal cual el ejemplo, así el alcalde es abogado o tenga otra profesión. Entonces muchas veces esa labor hace que nuestro rol profesional nos empiece a transformar en ese caso. A no ser que de pronto nos quedemos en algún escalón que no implique pasar de simplemente ser una persona que cumple tareas o órdenes a una persona que dirige en ese evento. Entonces, ¿qué cargas administrativas o de gestión tiene un abogado? Primero, tiene que tomar decisiones. Por lo menos vuelvo y coloco como ejemplo a Nicolás. Nicolás se ha dado cuenta en las reuniones de consejo de facultad, pues de que él asiste. Y es que tomar decisiones no es fácil. Entonces se tiene que tomar decisiones para sí o para no. Y por lo menos cuando usted de aquí a mañana usted es un juez, cuando usted de aquí a mañana es un director jurídico de una empresa, usted tiene que tomar decisiones y esas decisiones son bastante complejas. Lo que le decía ahorita a Cartagena. Entonces usted es el director jurídico de una empresa y usted tiene que tomar la decisión de cómo despedir a ciertas personas, en ese caso. Porque esas decisiones no las toma la junta directiva, entre comillas la toman ellos, pero bajo el concepto que uno les da. Entonces eso implica que la labor del derecho genere mucho toma de decisiones. Ojo, no tomar decisiones en sentido jurídico, sino tomar decisiones en sentido empresarial, en ese caso. Entonces empiezan a darse en ese punto. Dos, medir riesgos. Y entonces el abogado se convierte en un gestor de riesgos, en ese caso en su ejercicio profesional. Plantéense en ustedes la posibilidad de estar, ya que a mañana ustedes trabajando, digamos, como el director de Cortolima. Entonces, si usted es el director de Cortolima y es abogado, pues usted cree que va a ejercer la profesión como abogado. Sí, la ejerce como abogado, pero su rol es más administrativo o empresarial o gerencial. Y cada decisión que usted tome debe implicar una medición de un riesgo. Entonces, en ese caso, pues está lo delicado que es cada decisión que tomen un gerente o algo. Lo que yo les decía ahorita, si yo soy el oficial mayor y yo proyecto la sentencia, pues yo no tengo esa medición de ese riesgo. O sea, yo tengo mayor libertad para proyectarla porque yo hago la sentencia, hago el borrador, pero el que pone la cara y la firma es el juez. O sea que el que tiene que medir el riesgo de proyectar, perdón, de sacar a la luz esa decisión judicial es el juez, no yo. Entonces vean que eso genera una carga muchísimo mayor. 3, planear. La planeación es un tema que uno cree que como abogado no tiene y es un tema que es muy importante. En el litigio, cuando uno es litigante, la planeación es sumamente primordial. Cuando usted tiene un cargo, como les mencioné ahorita, decano, secretario de educación, secretario de salud, alcalde, gerente de una empresa, lo que sea, tiene que mirar todo el tema de la planeación desde el punto de vista jurídico, pero más que todo desde el punto de vista administrativo. Entonces vean cómo ya empezamos a ver que en el ejercicio de la profesión del abogado se meten otras labores que en nuestra mente en ese momento no están, porque nosotros solamente pensamos que vamos a ser abogados y ya, y punto. 4, temas de innovación. Y el tema de innovación es un tema que tiene que ver con, por lo menos, si yo soy litigante, tengo que mirar cómo voy a innovar con mi despacho judicial. ¿Para qué? Pues para tener más clientes. Por lo menos el tema de las notarías. Las notarías trabajan con clientes. Hay notarías que tienen más clientes que otras notarías. Y eso implica porque el notario, pese a que es un abogado y pues sabe de todo el tema notarial, realmente es un gerente o es un administrador de la notaría. Y la administra de tal forma que gana mayor clientes o genera mayores unos servicios más
atractivos para su público. Y quinto, algo que encierra mucho todo lo que he venido hablando, es que el abogado adquiere una tarea primordial de administrar y gestionar. Entonces, no sé si hasta el momento es claro el punto que quiero tratar y el punto al que quiero llegar hace rato, y es que ustedes tengan claro que el ejercicio de la profesión no solamente implica aplicar el derecho. Sí, esas yo se las comparto, Nicolás, no hay ningún problema. El ejercicio de la profesión no solamente implica aplicar el derecho y saber normas. O sea, usted puede salir de aquí a mañana sabiéndose de memoria todos los códigos y graduarse, pero vaya a administrar un juzgado, váyase al secretario de un juzgado y usted no lo logra hacer. ¿Y por qué no lo logra hacer? Porque es que tiene que tomar decisiones, tiene que, lo que le digo, medir riesgos, tiene que llamarle la atención a sus empleados, tiene que hacer otras cosas que son muy difíciles y que son muy por fuera del rol. Entonces, la misión que tenemos, por lo menos, en esta materia, es que ustedes sean conocedores de eso, que aprendan a tomar algunas posiciones y que por lo menos estén preparados para ese rol de gestión empresarial que tiene el abogado en ese punto. Entonces, como les venía diciendo, no es desilusionarlos ni decirles que la profesión no implica tema jurídico, implica mucho jurídico, pero muchas veces implica un tema más administrativo. Por eso esa transformación de jurista a ser un administrado en ese caso. Y es que, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes sean abogados, pongamos nuevamente el ejemplo de un notario. Entonces, muchos de ustedes dirían, yo quisiera ser notario, porque además los notarios, pues, no, no ganan poquito, ganan mucho dinero. Pero, y ustedes dirían, bueno, yo estoy listo para ser notario, yo sé mucho de notariado, sé mucho de esto, sé mucho de derecho privado, etcétera. Pero cuando usted va y se sienta como notario, se da cuenta que tiene que saber de contabilidad, porque pues todo el dinero que maneja una notaría no es poco. Si ustedes ya han visto cómo funcionan las notarías, ustedes saben que en la notaría todo el día la caja registradora está marketing. Entonces la labor contable y financiera de una notaría es bastante grande, y pues si usted es el notario, usted tiene que saber cómo funciona contablemente su notaría. Una notaría no tiene un empleado. Una cosa es que, perdónenme, de pronto el ejemplo no vaya a sonar despectivo, una cosa es usted manejar su empleada de servicio, otra cosa es manejar 20 empleados en una notaría y controlar 20 empleados. Es una labor sumamente compleja, manejar recurso humano. Entonces, vean que se empieza a desviar la labor del notario en ese sentido. 3, marketing. El marketing funciona de muchas formas, lo vamos a ver. Por lo menos yo lo digo abiertamente. A mí hay 2 notarías que me gusta mucho ir en Ibagué, que es la notaría primera y la notaría segunda. La notaría primera es la que está en el Murillo Toro, que lo atiende uno directamente en la notaria. La notaría segunda, que está por donde queda la DIAN, cerca ahí de la alcaldía. Pero porque estas notarías manejan mucho marketing jurídico. ¿En qué sentido? Pues de que atraen clientes por su buen servicio, por muchas cosas que presentan. Y pues uno como abogado tiene que hacerlo. Y es que el marketing jurídico, por lo menos a mí, se da en un juzgado. Por eso es que ustedes escuchan que este juzgado es una porquería, este juzgado es muy bueno, este juzgado es muy malo. Por eso es que también todo se empieza a ver de esa forma. ¿Y quién tiene que pensar en eso? Pues el que tiene que pensar en eso es el que está en la cabeza de eso. El dueño del buffet, el dueño de la notaría, o sea, el notario, el juez, el alcalde, el dueño del despacho y demás. Y el marketing jurídico no solamente se da para vender, digamos, un producto o un servicio, sino para ganar una buena imagen o para tener una adecuada reputación. Entonces, por ejemplo, usted aquí a mañana, cuando ustedes en la vida profesional, van a ver que hay algunos despachos judiciales que tienen mala reputación. Y esa buena reputación se gana a través de un tema de marketing jurídico que lo vamos a ver mucho más adelante. El tema de la planeación, que ya lo hemos mencionado,
Y bueno, y un tema de inteligencia emocional, porque cuando usted pasa de ser simplemente un trabajador que produce y produce, a cuando trata y pasa a ser una persona que tiene que estar al mando de muchas cosas, tiene que tener un tema de inteligencia emocional bastante grande en ese caso. Entonces, ahí es donde vamos a entrar a mirar todo este semestre, bueno, todo este momento, y a trabajar algo, y es, o a lo que vamos dirían ustedes en materia de investigación, el problema jurídico que vamos a resolver en esta materia es saber cómo se gestiona un abogado, o cómo se gestiona el derecho, cómo se hace la gestión empresarial del derecho, cómo un abogado se gestiona y cómo un abogado funciona en un despacho judicial. Cuando hablo de un despacho judicial, me estoy refiriendo en su ámbito más amplio, no solamente en un juzgado, sino en todo, cualquier despacho de un abogado, en ese sentido. Y es que, como lo dice la misma palabra, la palabra gestionar, acorde con la RAE, implica ocuparse de la administración de algo, encargarse del funcionamiento de una actividad, de una empresa, manejar algo, llevar a conducir una situación problemática. Entonces, des en cuenta que ustedes como abogados, de aquí a mañana, reitero, no solamente van a ejercer el derecho, sino que van a ejercer la administración o van a ser gestores de su profesión. Por eso toda la carreta que hemos estado hablando esta mañana y todo lo que hemos venido trabajando. Pese a que de pronto les parezca cansón o aburridores, para que ustedes se den cuenta que ser abogado no solamente es saber de leyes, sino saber gestionar y saber gestionarse. Entonces eso es lo que vamos a aprender prácticamente en esta materia. Y es que ahí también vamos a responder a otra pregunta, y es si ser abogado es igual o es diferente a ser un comerciante o a ser un empresario o a ser una empresa. O si pueden llegar a ser cosas similares, cosas parecidas. ¿Y por qué lo digo? Pues porque nosotros tenemos en la cabeza que el abogado es un profesional liberal como tal, pero vamos a ver que el abogado tiene más alma de comerciante y de empresario que de profesional liberal. Entonces, las profesiones liberales, como la medicina, la contaduría, el derecho y otras, siempre van a ser catalogadas como profesiones liberales. Pero eso nos lleva a que en la práctica el ejercicio del derecho tenga una visión más empresarial y más comercial que cualquier otra cosa. Por eso, les decía, vamos a analizar a lo largo de esta materia cómo se ejerce el derecho como una persona natural, pero también cómo se ejerce el derecho como empresa o como persona jurídica. Ustedes ven hoy en día grandes bufetes de abogados, y aquí a mañana usted va a litigar, va a crear una empresa de asesoría, y usted va a litigar no como Carol Natalia, sino como, digamos, como Suárez y Pérez Abogados S.A. Entonces ya usted va a ejercer el derecho no como persona natural, sino como persona jurídica, y al volverse persona jurídica y sociedad mercantil, ya usted pasa a ser alguien que ejerce el derecho como comerciante o como empresario. Entonces, en eso hace que empecemos a mirar la visión empresarial del derecho y a mirar la gestión del derecho como una empresa. Y no solamente quienes van a tener bufetes de abogados o van a ser litigantes, pero si ustedes miran, por ejemplo, la decanatura y la facultad es una empresa en su funcionamiento, y el gerente de esa empresa se llama el decano. Un juzgado es una pequeña empresa que presta un servicio, y en ese servicio el gerente es el juez, el subgerente es el secretario, y los empleados son los demás funcionarios que están en el despacho. Entonces, esa visión empresarial es muy importante que ustedes la tengan para que de aquí a mañana ustedes puedan ejercer su profesión de forma adecuada. Vamos a tener claro, dentro de lo que hemos hablado, aunque ustedes ya lo han visto en meses anteriores, cuál es la diferencia entre ser empresario o ser comerciante, y cómo interactúa esto con la profesión de abogado.
en ese caso. Adicional a ello, lo dejo de último, pero vamos a mirar que de últimas, ya lo decía hace un momento, somos de todo menos profesionales liberales. Al final, casi que terminamos siendo más comerciantes y empresarios en la práctica que propiamente profesionales liberales. Vuelvo a los ejemplos que estoy llevando a cabo. Un notario. Una notaría es una empresa, por más que usted la vea que es algo diferente. Y el que está a la cabeza de esta empresa se llama notario o notaria, y que es el gerente o el director de esa empresa. Entonces realmente la visión es diferente en ese caso. ¿Y por qué hago esa diferenciación como tal? ¿O por qué hago esa diferenciación para que ustedes la tengan en cuenta? Y hago esa diferenciación porque es que como ustedes lo tienen claro, pues una de las cosas que uno quiere con esta profesión es ganar plática, ¿no? Y entre más plática uno gana, pues más responsabilidad adquiere. Entre más cargo tiene uno, más responsabilidad tiene, más gestión. Entonces, eso implica, eso lo vamos a desarrollar mucho más adelante, implica en analizar cuáles son las responsabilidades que enfrenta un abogado en el ejercicio de su profesión. Y ustedes se van a dar cuenta que la responsabilidad que yo puedo tener por no conocer el derecho es mucho menor que la responsabilidad que yo puedo tener por realizar una mala gestión como abogado. Y cuando estoy diciendo realizar una mala gestión como abogado, no me estoy refiriendo solamente a una gestión como abogado litigante y más, sino a una mala gestión como gestor empresarial de una función judicial o una función ¿de qué? Del derecho. Incluso por eso se habla de administradores de justicia a los jueces, porque realmente ellos tienen más rol administrativo que rol judicial. Entonces, démonos cuenta que cuando yo ya empiezo a desempeñar mi función como abogado, reitero, las responsabilidades que se nos vienen encima son bastante grandes, que las vamos casi al final de la materia, las vamos a desarrollar de forma individual, una a una, para que ustedes las tengan claras. Pero reitero, esas responsabilidades en la práctica nacen más de la gestión gerencial, directiva o empresarial que hace el abogado que propiamente de su labor jurídica en ese evento en particular. Es decir, tiene usted más responsabilidad por ser un mal gerente o representante legal de una empresa como abogado que por no conocer qué es un contrato de X o Y clase de contrato. Entonces eso hace que eso también tome una relevancia bastante importante. Y es que, y con eso yo creo que voy a terminar por el día de hoy, además de que después de llevar casi 2 meses sin dar clase, se siente uno súper agotado solo con 1 hora, 2 horas de estar hablando. Pero por lo menos, ¿cuáles son las responsabilidades o posibles responsabilidades a las que se puede enfrentar el abogado? Derivado, ojo, no solamente de su profesión ni de su conocimiento jurídico, sino derivadas especialmente de su gestión empresarial. Y una de las primeras responsabilidades, pues es la responsabilidad administrativa. Y es que ustedes se van a dar cuenta que la responsabilidad o carga administrativa que tiene un abogado cuando lidera determinada función es bastante grande. Entonces, esa responsabilidad administrativa implica estar al tanto de todo, al tanto del recurso humano, al tanto de qué pasa en la empresa, de cómo funciona, de qué se acabó, y por más que yo delegue funciones, pues soy el responsable, entonces la carga administrativa o la responsabilidad administrativa es bastante grande. Hay una responsabilidad muy gigante que es la responsabilidad tributaria. Y ustedes esa responsabilidad en ese momento no la sienten, pero por lo menos yo creo que algunos han visto que estamos en época de declaraciones de renta, han visto a sus papás corriendo con eso. Entonces la responsabilidad tributaria es una responsabilidad que lo aqueja a uno bastante grande, porque no solamente basta con yo ser asesor, con yo ser
abogado litigante ni nada, sino que tengo que estar también atento a las cargas tributarias que genera el ejercicio de mi profesión. Entonces yo debería decir, pues yo no debo preocuparme por eso, yo soy abogado, yo no soy contador, pero esa responsabilidad tributaria no nos la podemos zafar. Y menos cuando de pronto vamos a ejercer la profesión como personas jurídicas, no como personas naturales. Ahí se vuelve mucho más relevante y mucho más grande esa responsabilidad y esa carga gerencial desde el punto de vista tributario, como tal. Responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal es una cosa, no sé si alguno de ustedes tenga procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría, a través de consultorio jurídico, pero la responsabilidad fiscal es una responsabilidad bastante fuerte. No sé si alguien tenga claro qué es una responsabilidad fiscal o en qué consiste la responsabilidad fiscal. ¿Alguien lo tiene claro? ¿Lo conoce? Doctor, el proceso de responsabilidad fiscal es el proceso que se inicia ante los entes regulatorios que vendrían siendo las contralorías en su nivel municipal, departamental o nacional, cuando, pues, con ocasión a una conducta dolosa o con culpa grave, digamos, se pierde el patrimonio público del Estado. Entonces, lo que se busca a través de esta acción es que se declare responsable la persona para de esa manera resarcir el daño al Estado y responder también patrimonialmente. Ok, perfecto, Nicolás. Entonces, démonos cuenta de algo. Si usted es el oficial mayor, si usted es el empleado de X entidad, digamos, si usted es el abogado sustanciador o el abogado grado 22 de la Secretaría de Salud o algo, puede que usted no tenga responsabilidad fiscal. ¿Quién es el que tiene esa responsabilidad fiscal más pegada a las espaldas? ¿Quién tiene una función más de liderazgo o una posición mayor en el despacho? Entonces, por ejemplo, los, los despachos judiciales manejan dinero, mucho dinero, y tienen cuentas donde se maneja mucho dinero. Si hay un inadecuado, ojo, no estoy diciendo que se roben el dinero, eso es diferente, y eso da otro tipo de responsabilidad, sino que si el juez es un mal administrador de las cuentas del despacho y se pierde dinero del erario público o algo, eso conlleva a un detrimento patrimonial del Estado y lo van a investigar con una responsabilidad fiscal. Si yo soy el citador del juzgado, a mí eso no me interesa, porque yo no tengo esa responsabilidad. Pero si yo soy el juez, sí. Entonces por eso les digo, entre más cargo, más responsabilidad. Si yo soy lo que les decía, el abogado, no sé, de grado tal de la Secretaría de Salud, no me preocupo tanto. Si yo soy el director de salud, si soy el secretario de salud, esa responsabilidad fiscal pues va más a mis espaldas. Y esa responsabilidad fiscal es bastante grave. Yo conozco casos actuales donde el desfalco, no digamos que el desfalco, sino el detrimento patrimonial del Estado es de 1.000 millones, 2.000, 100 millones, 80, y el proceso de responsabilidad fiscal que está iniciado contra el que era secretario de salud, contra el que era secretario de educación, lo que sea, es en busca de que esa persona tenga que pagarle al Estado ese detrimento. O sea que yo, siendo abogado, ya no me tengo que preocupar solamente por saber de derecho, sino por saber manejar bien la plática del erario público. Por eso les decía hace un rato. Entonces ya mi estrés no solamente es de conocer normas, sino mi estrés es de saber manejar dinero, temas contables en ese caso. Y si no, podría tener una responsabilidad de carácter fiscal. Eso lo vamos a andar más adelante. La responsabilidad disciplinaria o como empleado, pues también se da ante la Procuraduría. Yo puedo tener investigaciones como eso, o sea, yo no tengo que estar solamente fijándome en que yo sepa de derecho. Yo puedo saber mucho de derecho, pero si llego todos los días tarde a trabajar, me inician un proceso disciplinario en donde esté trabajando. Sea la oficina de control interno disciplinario, sea la oficina de ¿cómo se llama?, de la Procuraduría o demás. Si yo soy muy buen abogado, sé mucho de derecho, pero no sé tratar mis empleados y incurro en un tema de acoso laboral, ahí puedo estar metido en ese tema ante la Procuraduría también. Entonces es una responsabilidad que también se carga cuesta. Responsabilidad como empleador. La responsabilidad es bastante fuerte. Por ejemplo, si yo tengo un bufete de abogados, yo tengo que estar pensando
mes a mes cómo voy a pagar la nómina. Y una nómina de una empresa puede ser 10 millones, 30 millones, 40 millones de pesos. Para que yo tengo que tener la carga de saber eso cómo va a funcionar. Y esa carga como empleador o esa responsabilidad como administrador, reitero, es lo que me lleva a que yo tenga que dejar a un lado solo conocer de derecho y salir a buscar clientes y salir a gestionar mi profesión, pues para traer ingresos a mi empresa y que con esos ingresos se produzca para pagar la nómina y para los dividendos que estoy buscando. Entonces vean que démonos cuenta que las responsabilidades son mucho mayores. Responsabilidad patrimonial también. Uno como abogado lo pueden demandar por causar perjuicios patrimoniales a terceros, que es un poco diferente a la responsabilidad fiscal. Responsabilidad penal, que vamos a ver en su momento también, y pues esa responsabilidad penal es bastante fuerte. Y lo que digo es que vamos a ver mucho más adelante todos los delitos en los que puede verse inmerso un abogado, pero vamos a ver especialmente los delitos en los que uno se ve inmerso cuando tiene una función de gestión empresarial o cuando tiene una función de gerente. O sea, es más fácil incurrir en un delito si yo soy juez, si yo soy secretario de un despacho y demás, así yo soy el empleado, que soy el abogado junior, el abogado chiquitico allá que tengo mi sueldo normal y solamente trabajo. Entonces, eso implica muchas mayores responsabilidades. Y hay una última responsabilidad que frente a esa no me voy a dirigir en esta materia, porque para eso ustedes ven una materia que se llama ética, que tiene que ver con el comportamiento ético del abogado, pero pues eso ya es un tema diferente. Pero entonces, a lo que he querido ir toda la mañana con esto, no sé si he sido claro con la idea que les quiero llevar. El objetivo de esta materia no es hablarles de administración, de empresas, de qué es una empresa, sino primero que ustedes tengan claro de la gestión empresarial o de la labor gerencial que realizamos los abogados en nuestra vida profesional. Dos, que tengan claro eso cómo empieza a ser mayor que la propia labor jurídica. Y tres, que pues sepamos eso cómo funciona para que de aquí a mañana nosotros como abogados sepamos ser unos buenos administradores y gestores desde el punto de vista jurídico. Entonces, que de aquí a mañana usted sepa cómo funciona un despacho, de aquí a mañana usted sepa qué labor va a ocupar, qué responsabilidades tiene y nada. Que de aquí a mañana, perdónenme la palabra y la expresión que voy a utilizar, que de aquí a mañana usted no sea un firmón. Entonces usted sea un firmón que lo contratan de una entidad y usted como no sabe nada, solamente firma y termina metido en 3.000 responsabilidades. Entonces la idea básica es esa. No sé si tengan hasta el momento alguna duda, alguna observación o algo. O ha sido claro. Aparte de aburridor el tema, pues porque a ustedes les gusta es que todo sea el artículo, la norma. ¿Ha sido claro? Sí, doctor. Todo claro. Sí, doctor. Ok, listo. Ok, de pronto, el día de hoy, el tema fue más como más light, más hablando cosas muy generales y todo, porque nos estamos ubicando en la materia. Ya a partir del día de mañana y después ya vamos con puntos exactos y puntuales. Entonces, por lo menos ya mañana vamos a empezar a hablar de cómo funciona un despacho, cómo funciona esto, y ya ustedes van a ver temas mucho más concretos y puntuales. O sea, de esta materia vamos a saber qué es la realidad de ser abogado y la importancia de ser buenos administradores o gestores empresariales como abogados, en ese caso. Listo, yo creo que pues le hemos dado de largo, son las 11:10, sin descanso, y pues no los agobio más por el día de hoy. Les recuerdo, mañana, cátedra inaugural, les pido encomendadamente que se conecten a la cátedra inaugural desde las 9, y después de la cátedra inaugural, apenas acabe la cátedra inaugural, los estoy esperando en clase, para que sigamos la clase. ¿Listo? Bueno, Sí, señor, Bueno, gracias. entonces, Doctor, gracias. Señor, ahí, gracias, doctor. un feliz día. muchas Bueno, gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Feliz día. bueno, Gracias, profe. Doctor, una pregunta. Doctor, tengo- Gracias, profe. qué pena, no lo escuché.
Que si nos podría compartir, doctor, el plan de actividades remotas, o no sé qué Sí, medio yo les vayamos. envío ese correo. Yo les envío el correo hoy con toda esa información Muchas gracias. y con la presentación que llevamos hasta el momento y además les voy a mandar unas lecturas que ya vamos a trabajar para la próxima semana. ¿Ok? Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Vale, con muchísimo gusto. Les va muy bien. Bueno, doctora, hasta luego. Hasta Bueno, luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, vale, doctor. que va bien. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. bueno, que va muy bien.